Trabajo como trabajadora social en la División de Servicios de Protección de Adultos del Condado. Mi trabajo consiste en intervenir en situaciones que otros preferirían ignorar. Me enfrento a casos de negligencia grave, acumulación compulsiva extrema, deterioro cognitivo y, sobre todo, explotación financiera. Cuando una persona mayor tiene una pensión estable y una casa totalmente pagada, suelen aflorar los peores aspectos de la naturaleza humana. Normalmente, es un pariente lejano quien se muda para ayudar y termina vaciando las cuentas bancarias. Es una profesión miserable y agotadora, que te enseña rápidamente a confiar en tu intuición cuando algo no te cuadra. El expediente llegó a mi escritorio un martes por la tarde. La denuncia se clasificó como un aviso anónimo de una vecina preocupada. Los detalles eran escasos, pero alarmantes. Una anciana, viuda, que vivía completamente sola en las afueras del condado, llevaba casi 6 meses sin salir de su casa. Solía tener un gran huerto en su jardín delantero, pero estaba completamente cubierto de maleza. La vecina observó que los cheques mensuales de pensión de la mujer seguían cobrándose en el banco local. Los depositaba un hombre joven que decía ser su nieto, y ocasionalmente una mujer que decía ser su hija. Según los registros del condado adjuntos al expediente, la anciana no tenía hijos vivos. Su única hija había fallecido hacía décadas y no tenía nietos. Imprimí los documentos, tomé mi portapapeles de la agencia y salí hacia mi coche. El trayecto hasta su propiedad duró casi 1 hora. El pueblo dio paso gradualmente a un desarrollo rural disperso, que finalmente se transformó en un bosque denso y espeso. El camino se estrechó hasta convertirse en un sendero de tierra agrietado y sin pavimentar. Los árboles crecían increíblemente cerca del arcén, con sus gruesas ramas entrelazándose sobre el camino y bloqueando la mayor parte de la luz del sol de la tarde. La casa se encontraba al final del camino de tierra, a pocos metros de la frondosa arboleda. El bosque parecía inclinarse sobre la propiedad, proyectando largas y oscuras sombras sobre la madera podrida del porche. El huerto estaba completamente muerto, asfixiado por zarzas agresivas y enredaderas espesas. Aparqué el coche en el camino de grava, apagué el motor y me senté en silencio un momento. No se oía el canto de los pájaros. El aire se sentía pesado e increíblemente quieto. Salí del coche y me acerqué al porche. Alcé la mano y llamé con firmeza a la puerta, indicando mi cargo y la agencia para la que trabajaba. Esperé 1 minuto entero. No hubo movimiento dentro. Levanté el puño para volver a llamar, pero antes de que mis nudillos tocaran la madera, la puerta se abrió suavemente. 2 personas estaban en el umbral. Una mujer que aparentaba unos 40 y tantos años y un joven que aparentaba unos 20 y pocos. Ambos vestían ropa informal, impecablemente limpia. La mujer llevaba una blusa estampada y pantalones planchados. El joven, un suéter gris liso y vaqueros oscuros. A primera vista, parecían una familia normal y corriente, bien arreglada. Pero mientras los observaba en el porche, una profunda y primitiva sensación de inquietud me invadió. Al instante, mi cerebro registró que algo andaba mal, incluso antes de poder articular qué era exactamente. Era su postura. Estaban de pie uno al lado del otro, perfectamente erguidos, con los brazos completamente relajados a los lados. No se apoyaban en el marco de la puerta ni cambiaban de postura. Estaban completamente inmóviles. «Buenas tardes», dije, manteniendo la voz firme. «Soy trabajadora social del condado. Vengo a hacer una visita de control al propietario. ¿Puedo pasar?». La mujer sonrió. «Buenas tardes», dijo. «Viene a hacer una visita de control». Repitió mi frase, pero con un tono diferente. «Sí», respondí, apretando un poco más el portapapeles. «Necesito hablar con ella directamente». «¿Son ustedes familiares?». El joven sonrió. «Somos su familia. Yo soy el nieto. Ella es la hija. Le brindamos una excelente atención». «Lo agradezco», dije, esforzándome por mantener el contacto visual. «Pero el procedimiento estándar exige que hable con ella en privado. Solo tomará unos minutos». Di un paso adelante con decisión,
inclinando ligeramente mi peso hacia el umbral. Normalmente, la gente retrocede para dejar pasar a alguien. La mujer y el joven no se movieron. Permanecieron inmóviles, como estatuas en la puerta. Está descansando, dijo la hija. No desea hablar en privado. Me temo que no es opcional, dije con firmeza. Me aferré a la autoridad de mi posición, superando mi creciente temor. Si se niegan a permitirme el acceso a la dueña de la casa, tendré que regresar con la policía. Es mucho más fácil si simplemente me dejan verla. La hija y el nieto giraron lentamente la cabeza para mirarse. ¿Puede hablar con ella?, dijo el nieto. Finalmente retrocedieron, abriéndome paso para entrar en la casa. Crucé el umbral y entré en la sala de estar. La casa estaba limpia, pero tenía una frialdad que resultaba completamente antinatural. No había desorden, ni objetos personales, ni correos sobre las mesas. Parecía un decorado preparado. Está en el dormitorio, dijo la hija, señalando con el dedo hacia un pasillo estrecho. Caminé por el pasillo, de espaldas a la pared para no perderlos de vista. Permanecieron de pie en la sala, observándome. Llegué al final del pasillo y abrí la puerta del dormitorio. Las cortinas estaban completamente cerradas, bloqueando la luz, y la habitación solo estaba iluminada por una pequeña lámpara de noche. En el centro de una cama grande yacía la anciana. Se me cortó la respiración. Estaba extremadamente demacrada. Su piel estaba estirada sobre los huesos, fina como el papel y llena de moretones. Parecía increíblemente frágil, como si una fuerte brisa pudiera destrozarla por completo. Tenía los ojos muy abiertos, hundidos en el cráneo, y los miraba frenéticamente por toda la habitación. Entré en la habitación y cerré rápidamente la puerta tras de mí, activando el pequeño pestillo de botón. Era un pestillo endeble, pero me dio un momento de privacidad. Me acerqué a su cama. «Señora», susurré suavemente. «Soy trabajadora social del condado. Estoy aquí para asegurarme de que esté a salvo. ¿Puede oírme?» La anciana me miró fijamente. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas y superficiales. Abrió la boca para hablar, pero solo salió un sonido seco y áspero. Levantó su mano temblorosa y magullada y señaló débilmente mi portapapeles. Me acerqué, desabroché el broche metálico y le entregué la pila de formularios en blanco de la agencia y mi bolígrafo. Agarró el bolígrafo con desesperación. Su mano temblaba violentamente mientras presionaba la punta contra el papel. Escribió rápidamente, presionando tan fuerte que la tinta traspasó la hoja superior. Terminó de escribir, dejó caer el bolígrafo sobre la manta y empujó el portapapeles hacia mi pecho. Tenía los ojos muy abiertos por el terror, suplicándome que la entendiera. Miré el papel. Escrita con letras irregulares y frenéticas, había una sola frase: «No son mi familia. Vinieron del bosque». Un escalofrío intenso y helado me recorrió la espalda. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta del dormitorio. Ya terminó la revisión de bienestar. Era la voz de la hija. Sonaba increíblemente cerca, como si tuviera la boca pegada a la madera de la puerta. Me moví al centro de la habitación, intentando mantener la voz lo más tranquila posible. «Necesito unos minutos más», grité. «Todavía estamos terminando el papeleo». «Está cansada», dijo la voz del nieto desde el pasillo. «Necesita descansar. Debe salir del dormitorio ahora». El pomo de latón de la puerta comenzó a girar lentamente. Chocó con el mecanismo de la cerradura de botón y se detuvo. El silencio que siguió fue asfixiante. Entonces, el pomo giró violentamente en la dirección opuesta. El metal barato resonó con fuerza contra el marco de la puerta. Estaban probando la cerradura. «Abre la puerta», dijo la hija. Su voz había perdido su tono agradable. «Brindamos una excelente atención. Debes irte». Sabía que si abría esa puerta, no saldría vivo de la casa. Ni la anciana. Busqué otra salida en la habitación. Había una gran ventana de guillotina en la pared del fondo,
con vista al jardín delantero y a mi auto estacionado. Corrí hacia la ventana y agarré los pesados pestillos de latón. Estaban rígidos por el paso del tiempo y cubiertos de gruesas capas de pintura vieja. Golpeé el marco de madera con la palma de la mano, rompiendo la capa de pintura. Eché todo mi peso hacia atrás, levantando el cristal inferior de la ventana. Se abrió con un fuerte crujido de madera que se resistía. El pomo de la puerta vibró furiosamente. «¡Abre la puerta!». Las voces de afuera coreaban al unísono, en perfecta y aterradora sincronía. «¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!». Fuertes golpes comenzaron a resonar contra la madera. Estaban golpeando la puerta, intentando arrancarla de sus bisagras. La delgada madera comenzó a curvarse hacia adentro con cada golpe. Volví corriendo a la cama. No tuve tiempo de ser amable. «Te voy a sacar de aquí», le susurré rápidamente a la anciana. «No hagas ruido. Agárrate fuerte a mí». Metí la mano bajo su frágil cuerpo, deslizando un brazo por debajo de sus rodillas y el otro alrededor de su espalda. La levanté. No pesaba casi nada. Era increíblemente ligera, como si llevara un manojo de ramas secas y quebradizas. Me rodeó el cuello con sus delgados brazos, escondiendo el rostro en mi hombro. Me volví hacia la ventana abierta. La puerta del dormitorio crujió con fuerza. Una larga astilla de madera se clavó en el centro del panel. Pasé la pierna por encima del alféizar, equilibrando el peso de la anciana contra mi pecho. Agaché la cabeza y me deslicé por el marco abierto, cayendo sobre la yerba alta del jardín delantero. El impacto me sacudió las rodillas, pero mantuve el equilibrio. Me giré y corrí hacia mi coche. Sujeté con un brazo las piernas de la mujer, mientras con la otra mano buscaba frenéticamente las llaves del coche en el bolsillo. Mis dedos tanteaban el metal mientras corría por el camino de grava. Llegué a la puerta del conductor. Pulsé el botón de desbloqueo del mando a distancia. Los faros parpadearon brevemente y los seguros se abrieron con un clic seco. Abrí la puerta trasera y, con cuidado pero con rapidez, empujé a la anciana al asiento trasero. Cerré la puerta de golpe, me lancé al asiento del conductor y metí la llave en el contacto. El motor rugió. Puse la marcha atrás y miré por el parabrisas. La puerta principal de la casa estaba abierta de par en par. De pie en el porche de madera podrida, iluminados por la tenue luz de la tarde, estaban la hija y el nieto. Estaban allí de pie, uno al lado del otro, completamente inmóviles. Sus brazos colgaban flácidos. Sus rostros mostraban la misma sonrisa vacía. Me estaban mirando. Aceleré a fondo. Los neumáticos giraron con fuerza sobre la grava suelta, levantando una lluvia de piedras mientras el coche retrocedía. Giré bruscamente el volante, alineando el capó con el camino de tierra, puse la marcha y pisé el acelerador a fondo. El coche salió disparado. La densa arboleda se difuminaba ante mis ventanillas mientras aceleraba por el estrecho y agrietado sendero. Miraba constantemente por el retrovisor. La casa se hacía más pequeña en la distancia. Las figuras en el porche permanecían inmóviles. Exhalé un suspiro entrecortado y tembloroso. Apretaba el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Miré hacia el asiento trasero. La anciana yacía tendida en la tapicería, con los ojos fuertemente cerrados, temblando violentamente. «¿Estamos bien?», le dije con la voz quebrada. «Te llevo directamente al hospital del condado. Ya estás a salvo». Volví a mirar el camino. Revisé el espejo retrovisor una vez más para asegurarme de que no nos siguiera nadie. El camino de tierra detrás de mí estaba vacío. Entonces, un repentino movimiento en el espejo llamó mi atención. Provenía de la espesa copa de los árboles justo encima del camino, detrás de mi coche. Vi a mi nieto. Se había movido entre los árboles. Lo observé con incredulidad mientras se lanzaba desde una enorme rama de roble que se elevaba al menos 12 metros sobre el suelo. Dobló las rodillas y se impulsó hacia adelante. Las leyes de la física del salto eran completamente erróneas, espantosamente incorrectas. Fue un salto gigantesco que desafió la gravedad.
Se elevó por los aires, más rápido que mi coche, superando con facilidad la distancia entre los árboles y mi parachoques trasero. Pasó volando justo por encima del techo de mi vehículo. Una densa sombra cruzó el parabrisas y aterrizó en el asfalto, justo delante de mi coche en movimiento. El impacto debería haberle destrozado las piernas. Cayó desde una altura imposible, golpeándose contra el suelo con una fuerza devastadora. Pero no tropezó ni rodó. Aterrizó perfectamente de pie. Menos de un segundo después, una segunda sombra descendió de la copa de los árboles. La hija aterrizó justo a su lado, realizando el mismo aterrizaje imposible y silencioso. Se quedaron hombro con hombro, bloqueando por completo el estrecho camino de tierra. Aplasté el pedal del freno con ambos pies. Los frenos antibloqueo se activaron bruscamente, chirriando y vibrando al bloquearse las ruedas. El coche derrapó violentamente sobre la tierra y el asfalto, impulsado por la inercia. Nos detuvimos bruscamente a menos de 3 metros de donde estaban. El polvo se asentó alrededor del capó de mi coche. Me quedé paralizado en el asiento del conductor, con el pecho agitado, mirando fijamente a través del parabrisas. No se inmutaron cuando el coche derrapó hacia ellos. Permanecieron completamente inmóviles, pero sus sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por una expresión fría e inexpresiva de leve fastidio. Comenzaron a caminar hacia mi coche. Se acercaron a la puerta del conductor y se detuvieron justo al lado de mi ventanilla. La hija levantó la mano. Golpeó suavemente el cristal con los nudillos. «Baja la ventanilla con cuidado», dijo. Su voz se oía amortiguada por el cristal, pero el eco hueco era inconfundible. No me moví. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar una salida. No podía dar marcha atrás. La carretera era demasiado estrecha y las cunetas a ambos lados, demasiado profundas. Si intentaba atropellarlos, basándome en lo que acababa de ver, dudaba que el impacto del coche los detuviera. Lentamente extendí la mano y pulsé el botón para bajar la ventanilla exactamente 5 centímetros. Lo suficiente para oírlos con claridad. «¿Qué quieres?», exigí, intentando que el terror absoluto no se notara en mi voz. El nieto se inclinó, colocando sus ojos a la altura de la estrecha rendija de la ventana. «Debes dejar a la anciana», dijo con calma. «Ella es nuestra. Abre las puertas y vete, o te mataremos». Lo afirmó como un hecho simple y objetivo. «Si tocas este coche, llamaré a la policía», respondí bruscamente, agarrando el teléfono que tenía en el regazo. «En 10 minutos tendré aquí a todos los agentes del sheriff del condado». La hija dejó escapar un sonido que pretendía ser una risa. «La policía no importa», dijo. «Ya deberías saber que un humano normal no tiene ninguna posibilidad frente a humanos alfa como nosotros». Humanos alfa. El término sonaba completamente ridículo, pero a la vez profundamente aterrador viniendo de su boca. «Podemos sacarte a través de este cristal», añadió el nieto. «Podemos romperte los huesos. Podemos matar a cualquiera que venga aquí. Podemos dejarte con vida, destrozado, y nadie creerá jamás lo que digas. Dirán que perdiste la cabeza en el bosque». Tenía razón. Si sobrevivía, si le decía a la policía que unas personas saltaron desde un árbol a 15 metros de altura y aterrizaron en la autopista, me internarían en un psiquiátrico. No habría investigación. Necesitaba algo que me ayudara. Miré los ojos fijos de mi nieto. Apreté el volante con fuerza y forcé una mirada fría y dura. «Quizás puedas matarme», dije, con voz completamente inexpresiva. «Pero no puedes matar a un servidor». Mi nieto ladeó ligeramente la cabeza. La primera microexpresión que le había visto. Señalé con un dedo rígido la parte superior central del parabrisas, justo detrás del espejo retrovisor. «¿Ves esa caja negra montada en el cristal? Es una cámara de salpicadero de alta definición y gran angular. Ha estado grabando desde que entré en tu entrada». La hija giró lentamente la mirada hacia la pequeña caja de plástico negra. «Te grabó de pie en el porche». Continué hablando rápidamente, aumentando la amenaza.
Te grabó aterrizando en el asfalto sin romperte las piernas. Te está grabando ahora mismo. Me incliné ligeramente hacia la rendija de la ventana. Y mi agencia no usa almacenamiento local. Por seguridad de los trabajadores sociales, esa cámara transmite en vivo y encriptada directamente a los servidores del gobierno del condado en la oficina principal. La grabación ya está guardada. Está fuera de este auto. Si me matas, cuando no me reporte, mi supervisor accederá a la transmisión. Verán exactamente quién eres. Y no enviarán a la policía local. Enviarán al gobierno federal, y te diseccionarán en un laboratorio para descubrir qué hace funcionar a un humano alfa. El silencio se apoderó de la carretera. El nieto y la hija se miraron. La rigidez de su postura flaqueó. Por primera vez, parecían genuinamente inseguros. Se comunicaron en silencio, mirándose a los ojos, procesando la amenaza. Te propongo un trato, dije. Aprovechando su vacilación. Apártate de este coche. Deja que la anciana y yo nos vayamos ahora mismo. A cambio, iré directamente a la oficina del condado. Accederé al servidor principal y borraré la grabación completa de forma permanente. No diré nada a la policía y les diré que tuvo una emergencia médica y que yo la llevé al hospital. Vuelve a tu bosque y nadie volverá a buscarte. La hija me miró. Su expresión era de profundo enfado. La piel alrededor de sus ojos se tensó, una genuina y fea muestra de frustración. Borrarás el registro. Afirmó, confirmando los términos. Lo borraré del servidor principal. Lo prometí. El nieto se apartó de la ventana. Aceptamos el trato. Pero entiendan esto, lo vigilaremos y nos aseguraremos de que lo cumplan. Si alguien ve el registro, los encontraremos. Tenemos un trato. Dije. Se dieron la vuelta y se alejaron del auto, dirigiéndose al borde del camino de tierra. Sin hacer ruido, saltaron hacia arriba, desapareciendo sin esfuerzo entre la espesa y oscura bóveda del bosque. No esperé a ver si volvían a bajar. Subí la ventanilla, pisé el acelerador y conduje a una velocidad peligrosa hasta la autopista principal. Conduje directamente al Hospital General del Condado, llevé a la anciana a urgencias y la entregué al personal médico. Le dije al médico que la encontré en estado de grave abandono y que necesitaba protección inmediata. Después, conduje hasta la oficina de mi agencia. Fui directamente al departamento de informática e invoqué una grave violación de la privacidad según la IPAA. Le dije al administrador de turno que mi cámara de salpicadero había grabado inadvertidamente una emergencia médica muy delicada, en la que la anciana estaba desnuda, durante mi control de bienestar, y que la grabación se encontraba en el servidor principal. La amenaza de una demanda millonaria del condado lo puso nervioso. Inició sesión en la terminal segura y me dio el teclado para localizar y borrar el archivo específico que contenía la brecha. Borré el vídeo principal de la red, tal como habíamos acordado. Pero primero hice una copia impresa, guardándola en mi memoria USB encriptada justo antes de borrarla. Escribo esto ahora mismo, sentado en mi apartamento cerrado con llave, con las luces encendidas. Dejo esta historia aquí, como un interruptor de hombre muerto. Si me están vigilando, se están rastreando mi huella digital para asegurarse de que cumplo mi parte del trato. Quiero que lean esto con mucha atención. Guardé el vídeo. Guardé la dirección. Si te veo parado en la arboleda frente a mi ventana, o si alguna vez intentas sacar a otra persona vulnerable de este condado, publicaré la evidencia de tu existencia en todas las redes del planeta. Quédate en el bosque.